Hablemos un poquito de Caicedo, que antes lo estaban fundando. Y a ver, Caicedo me parece un jugadorazo, pero yo no sé cómo lo veas tú, pues siendo ecuatoriano, pero a mí me da la impresión de que sí lo están criticando, pero que siguen criticando a otros, por ejemplo, como a Enzo, que lo están criticando todavía más. O sea, para mí Caicedo está jugando mal y creo que no lo están criticando tanto como creo que tendrían que hacerlo. O sea, ¿tú cómo lo ves? La diferencia es que Enzo Fernández tiene mucho más tiempo en el equipo que Moisés Caicedo. 6 meses, Moisés tampoco es Caicedo, tanto. a ver, pero es mucho más tiempo de adaptación, es otro equipo totalmente Sí, distinto también. O sea, lo de Enzo Fernández es una cosa distinta también. Enzo Fernández tiene más tiempo, ya va más tiempo allá, no sé, es distinto, es diferente. Con Moisés Caicedo, en cambio, ha pasado algo y es que Mauricio Pochettino le ha dado mucho la confianza, porque tú ves los mediocampistas que siempre juegan los 90 minutos, a pesar de no ser el mejor y a pesar que no ser el que más destaca, es Moisés Caicedo. Y es por el simple hecho de que Moisés Caicedo es un mediocampista cumplidor, y lo dijo Graham Potter en su momento, y lo dijeron bueno, hace poco Gustavo Alfaro también, que imagínate, con 5 partidos en Independiente del Valle lo convocó a sí. Ecuador para que sea titular y juegue en un partido en Argentina contra Argentina de titular. El primer partido de Moisés Caicedo fue con 5 partidos de profesional, imagínate. Entonces, es por su labor y por la facilidad que él tiene para acotar órdenes y para seguir instrucciones. Y capaz, no sé si con Pochettino ha sido, pero a Pochettino le ha costado tal vez encontrarle más el puesto a Enzo que a Moisés, por más que digan lo contrario, porque normalmente quien juega más es Moisés. O sea, quien te termina siempre los partidos es Moisés. A ver, tiene un rendimiento quizás más estabilizado que Enzo, pero para mí Enzo en algunos partidos ha jugado bastante mejor y en esos partidos se queda como, oye, siguen criticando a Enzo y a Caicedo creo que una cosa que sí está haciendo muy bien es sacando la pelota, cosa que hace el tipo perfecto. Es que yo te digo, ves un partido del Chelsea y dices, a ver, pero es que a este man lo ponen como el tipo más rocoso del planeta. Sí, sí, El sí, sí, tipo sí. falla un pase por partido. Esa es la estadística de Moisés. Sí, Es sí, sí. un fallo de pase mínimo por partido. O sea, Moisés es un tipo que hace sus labores. El problema es que no es protagonista, que no coge la pelota y hace lo que hacía en el Brighton. Asistencias, Sí, no es ir un el poco más dueño, no es allá. el dueño del centro del campo. Exacto, no, no, exacto. Pero en cuanto a rendimiento, tal vez, en cuanto a función, en cuanto a tu rol como jugador, no has sido el más protagonista, pero has sido un tipo cumplidor y por eso juega tanto, Pero estás de acuerdo que al fichaje más caro en la historia de la Premier le tienes que pedir algo más de sacar bien la pelota. sin duda. Es que te acuerdas que lo hablamos. Antes de saber el mal momento de Moisés, te acuerdas que hicimos un stream y yo te Me decía, suena esto. a mí me preocupa mucho, por ahí lo debes tener, yo creo que lo subí a YouTube, igual ya lo voy a revisar. Mira. Cuando lo fichan a Moisés por tanta cantidad de plata, el primer miedo que yo tuve como ecuatoriano y fanático de Moisés Caicedo que soy, fue la cantidad de crítica y Ah, sí, creo expectativa que que sí. va a generar por su precio, Sí. por lo que costó. ¿Me explico? Entonces ahí ya cambia la cosa, ahí es diferente la Cosa cosa. que el jugador no tiene la culpa, porque, por ejemplo, Palmer lo pusieron por 50 millones y a Palmer lo ponen por 100. A lo mejor estarían diciendo que no está jugando bien, sino que está cumpliendo con lo que costó. Y si Caicedo hubiera jugado, hubiera costado 50 millones, están diciendo que está jugando muy bien. Y eso no es culpa del jugador, Y pero aquí hay otro error sí, también, que cometen muchos anti-Caicedo que hablan sí, y critican a Moisés Caicedo. Dicen que el Chelsea paga cualquier barbaridad por cualquier jugador, y eso es verdad. Eso es verdad. sí. Porque han gastado una cantidad monumental de dinero y han botado el dinero por la ventana. Pero no nos olvidemos bien la historia de cómo fue el fichaje de Moisés Caicedo y recordemos que en invierno, antes del paso de Moisés del Brighton al Chelsea, el Arsenal de Mikel Arteta estuvo dispuesto a pagar 80 millones de euros rapidito, tenga, llévese. Sí, sí, sí. Y no aceptó el Brighton. El Brighton pidió como mínimo 100. El Arsenal dijo, ¿qué hicieron después? Ficharon a Declan Rice. Pasó el tiempo, 120. el Chelsea en marzo tuvo un acuerdo de palabra con Moisés Caicedo y cuando ya Moisés Caicedo y el Chelsea y el Brighton, perdón, habían llegado a un acuerdo económico porque el Brighton lo mínimo que pedía era la cantidad que terminó pagando el Chelsea, ni un dólar más ni un dólar menos. Eso era lo que pedía el Brighton. A la final, ¿qué culpa tiene el jugador? Esa misma noche llega una oferta de Liverpool, de Jürgen Klopp. Los tipos iban a pagar lo mismo, Sí. exactamente lo mismo que el Chelsea para fichar a Moisés Caicedo. ¿Hubiera sido mejor? Sin lugar a dudas. Yo como ecuatoriano que sea jugador de Liverpool, una locura. Tomó la decisión de irse al Chelsea, problema de él. ¿Le va a ir bien? Le va a ir bien, estoy seguro, por la calidad que tiene. Porque uno le ve. El otro día tuve a Domínguez aquí, le hice una entrevista. ¿Y sabes qué le pregunté? ¿Quién es el mejor jugador para él con el que ha jugado? Moisés Caicedo.
Porque Moisés Caicedo tiene un chip de trabajo que jamás el futbolista ecuatoriano ha tenido. Y ya lo vas a ver, el tipo va a llegar lejos. No, sí, no digo que, o sea, digo que el tipo es un bache y ya está. Una cosa que me cae muy bien de Caicedo es que el tipo nunca ha escondido que le da igual fichar por cualquier equipo, porque estuvo cerca del Arsenal, estuvo cerca del Liverpool. Me acuerdo una declaración diciendo que le gustaba mucho el United, una que le gustaba mucho el Madrid. O sea, el tipo, el tipo cuando estaba en el Brighton se ofreció a un montón de clubes y me parece perfecto, ¿eh? Pero es que no es culpa de él, me explico. O sea, es que tú te das cuenta de la situación de Moisés Caicedo. Moisés Caicedo era un jugador que no era tomado en cuenta por Graham Potter, se va a préstamo al Beerschot en Bélgica, Ujú. y porque el Brighton se queda sin mediocampistas de recuperación. ¿Sabes? Te cuento un dato. Moisés Caicedo, cuando debuta con Independiente del Valle, o al menos cuando él empieza a ser jugador profesional, él no jugaba de 5, él jugaba de 8. Incluso con Ecuador, su primer partido juega volante por izquierda. A él lo terminan convirtiendo en el Brighton por necesidad, porque se lesiona Jakub Moder, que era el titular en ese puesto, lo traen de vuelta del préstamo y la termina rompiendo y es una locura. Y Sí. claro, es un futbolista, y lo dijo Xavi, ¿no? Tú escuchaste lo que dijo Xavi, el gran Xavi, que el fútbol, muchos piensan que el fútbol pasa por el 10, pero realmente el fútbol pasa por el 5, por el creador, por el Sí, sobre mediocampista todo en el defensivo. Barça. Sí, sí, sí. Y Caicedo, o sea, para ti es 5, o sea, para ti no es interior, para ti es medio centro. O sea, su posición natural la encontró en Europa, 5. Pero ideal, o sea, ideal. Es que yo sigo sea, pensando que a lo mejor no, no el ideal, porque tipo, no es el mejor de América, ¿no? Pero es un 5 interesante por la proyección que tiene y por lo que puede llegar a ser, al menos por lo que demostró en el Brighton con la edad que tiene. mejor 5 que 8. Mejor 5 que 8, sin duda. No sé, porque creo que tanto Enzo como él son jugadores que son muy buenos mediocentros, pero que con un tipo que les cubre las espaldas atrás, porque Caicedo tiene un gran golpeo, tiene una llegada al área muy buena, o sea, también el tipo te crea jugadas de peligro muy fácilmente, pero estando tan atrás no puede hacerlo tanto. Pero es que ese es su rol. En No la sé. selección del Ecuador lo verás diferente. Por eso te digo, alguna vez, ya te has de ver Ecuador-México, vas a darte cuenta. El rol de Moisés Caicedo con Ecuador es muy distinto. Porque es un futbolista de generación, no de recuperación. Sí. En su club es de recuperación, en sus selecciones de generación. Entonces es otro jugador, la calidad, es el máximo, es el segundo máximo asistidor de las eliminatorias sudamericanas actualmente, Ah, mira, por mira. detrás de Neymar. Mira, no me sabía eso. Pero sí, yo tengo fe en Caicedo, ¿eh? O sea, yo sí estoy en ese barco. No te diría si es comparable a Enzo porque me parecen jugadores diferentes. Eh, creo que, creo que Caicedo estaba más preparado para un salto como el Chelsea por su temporada en Brighton que Enzo por lo que hizo en el Benfica. También es verdad que en el Benfica se iban a ir todos por Enzo, entonces el Chelsea aprovechó Enzo para es sacar. campeón del mundo. Es la diferencia. Sí, 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 Enzo pero es digo a nivel de clubes, por eso digo solo clubes. O sea, por lo que hicieron en clubes, creo que Caicedo estaba preparado antes para un salto como el Chelsea. Otra cosa es que esta temporada en el Chelsea no funciona nada. Y lo que decíamos antes, eh, a Caicedo también lo critican porque es latino y porque hay gente que lo defiende. Porque yo quiero ver quién en la comunidad que sigue la Premier en español te defienda a Conor Gallagher. Nadie. Conor Gallagher lo defenderán los ingleses y ya. Entonces, criticas a Conor Gallagher y nadie te va a decir nada. Pero criticas a Caicedo y ahí sí van a salir gente defendiendo a Caicedo. Criticas a Enzo y lo mismo. Es que en el Chelsea hay muchos jugadores por criticar. Es que ese es el problema, ¿no? Que hay veces, y tú te das cuenta, las personas que te hablan mal de Caicedo te hablan mal porque le tienen una pica a Ecuador o porque tienen algún problema con Ecuador, con el país. Por eso te hablan mal de Caicedo, porque si tú ves el Chelsea, tú realmente ves un partido del Chelsea, te das cuenta claramente que el problema no es Moisés Caicedo, que hay un problema de raíz mucho más grande y Sí, mucho no. más fuerte, no de esta temporada, de hace algunos años, desde que cambiaron de direct, desde que se fue Abramovich. Desde ahí son los problemas en el Chelsea. Sí. Desde que Ted Boyle no puede encontrar las riendas de las soluciones a la dirigencia y el equipo se le cae a pedazos. Desde ahí el equipo está podrido y lastimosamente va a seguir siendo así hasta que no haya un cambio de raíz. Y te digo como ecuatoriano, a mí me duele que Moisés Caicedo tenga que ser protagonista o al menos intentar ser protagonista en un equipo así. ¿Cómo ves la próxima, o sea, lo que queda de temporada para Caicedo? Mal. Mal. O sea, para Caicedo mejor porque hay progreso. ¿Tú viste el último partido de Moisés? Sí. ¿Viste el pase que dio? Sí, Es un es pase el segundo gol, el de Madueque, ¿no? correcto, el segundo gol de Madueque, Sí, que ese empieza con un partido pase lo... profundo suyo a Moisés Modric o a Caicedo. Jackson, no me acuerdo. Es un pase filtrado, Ujú. me agarras en curva. Creo que es contra Mudryk el pase. Sí, Pero es un pase filtrado sí, sí, fenomenal, sí, de sí, esos sí, que de te dan 40 metros jugadores que lo que deja saben solo. jugar Ujú. fútbol. Y eso es algo que Moisés hace muy seguido en los partidos. Claramente no todas las jugadas terminan en gol, pero si tú te percatas en cómo agarra la pelota Moisés y cómo, Se gira muy, muy fácil, me gusta mucho eso de él. no, y también tiene buenos pases largos. Sí.
que no le ha tocado usar mucho ese recurso en el Chelsea, pero en el Brighton, en Ecuador, puta, los pases largos de Moisés son precisos, loco, son pan al pie. Es que te Ujú. digo, es un 5 correcto, porque muchas veces el 5 recuperación es muy estúpido de la cabeza. Pasa en Venezuela con el Brujo No. Martínez, le critican mucho por eso, porque te recupera y te corre y tiene la mejor estamina y el físico del mundo, pero toma las peores decisiones de su vida, viejo. Sí, sí, Moisés sí. O Caicedo, sea, la única mala decisión en su vida que tomó es irse al Chelsea antes que al Liverpool. de hecho, no me acuerdo quién hizo el hilo del partido de Edson contra el West Ham, que decía, es que el West Ham le pide cosas sencillas, le pide recuperar, le pide meter la cabeza donde nadie mete el pie, le pide rascar, le pide hacer cosas molestas, pero y pides jugarle fácil, si empieza el tipo a querer hacer jugadas de Busquets, el tipo va a entregar la pelota. Y le pasó con el último partido una jugada que es casi gol de, no me acuerdo, creo que de Anthony, no me acuerdo quién era, iba a ser el gol, pero es eso, o sea, es decir que hay mediocentros que son completos en ataque y en defensa, y hay mediocentros que nada son completos en una u otra. Correcto. Correcto. Hay jugadores que necesitan un complemento. Ujú. Por ejemplo, McAllister no era tan protagonista en el Brighton hasta que llegó Moisés Caicedo, Sí. porque McAllister te jugaba netamente de 10. Cuando después se dan cuenta que McAllister te puede también tranquilamente, bueno, Roberto de Servi fue el que más lo empezó a usar en esa posición, Graham Potter empezó, pero el que más lo usaba en esa posición era de Servi. Lo bien que se complementaba el uno con el otro, porque claro, te da una libertad porque tu función y no eres tan bueno recuperando, pues eres el mejor generando, tienes un jugador atrás que siempre va a ser tu respaldo. Y es difícil encontrar cinco así, es que ese es el problema, que puedan recuperar y darte la pelotita al pie, porque ese es el rol de Moisés, ¿no? O sea, no tiene, o sea, ¿para qué lo fichan por 120? Yo no entiendo. Es un jugador que su rol es agarrar y pasarte la pelotita al pie. No es un delantero, no es un extremo derecho, no es un extremo izquierdo, no es un 10, no es un 9. No es un jugador que va a tener todos los flashes siempre, Yo creo pero que por no algo, esta temporada, sino la siguiente va a ser bastante buena. en general, su carrera va a ser muy buena. Es un tipo Seguramente. que, además, muy disciplinado, es un tipo muy humilde, con los pies en la tierra, un tipo muy trabajador, tiene 9 hermanos, ¿cacha? O sea, Cabrón. es el último, Dios mío, Latinoamérica. es el 9 último, hermanos. es el último, es el Dios más mío. chiquito de todos. Y es un tipo que trabaja y que viene desde abajo, o sea, de cero. Cero, cero, cero. Y que la tiene clarísima. Y eso es algo que ha fallado en el futbolista ecuatoriano y No tenían seguramente en tele en México y su en casa. toda la Sí. seguramente en Latam no había condones, pues. Sí, no, no había nada. Era No, no. de vieja, ya llegué yo otra vez. Puta, aguanta, recién parí uno, Sí, vato, vengo regresando de la clínica otra vez. ¡Ah! Pobrecillo. 9 o 10 hermanos son, ya te doy bien el Madre. dato. Ajá, es una locura, es una locura. Y claro, lo que significa para Ecuador, porque no hablamos de que Ecuador tiene la historia de México, Ecuador no tiene jugadores a cada rato destacando, Ecuador no saca jugadores por un montón, está empezando a ser más protagonista, sí, pero no es que el ecuatoriano está acostumbrado a esto, me explico. Ujú. Entonces, para mí sí es importante tener un jugador de esta categoría. Y yo les digo, ténganle paciencia.